noticia más fuerte ha sido la inhabilitación de Evo Morales como candidato a senador por Cochabamba. Esto dentro de la decisión que ha tomado el día de ayer el Tribunal Supremo Electoral. Hoy estoy con Moira Sandoval, que también es analista político, para que veamos, a ver, cómo ve ella lo que ha pasado, y también Marcelo Silva. Miriam, ¿Cómo estás? Estás con una cara, ¿qué pasa? Estamos por empezar el carnaval. ¿Sí? ¿Te Sí, parece? sí. No, estoy... Tal vez porque las actividades precarnavales me han dejado un poco medio exhausto, ¿no? No, de verdad, que tengan todos un feliz carnaval. En medio de eso, se adelantó el tribunal al dar esta información. Tenía que ser a partir del próximo lunes. No sé si ha sido porque iba a caer en carnaval que se adelantó la decisión, o por qué otro motivo han tomado esto de darnos una sorpresa el día jueves. Pienso que más bien la ha retrasado. O sea, dijeron desde el lunes para adelante, ¿no? Próximo lunes. No, claro, lo que pasa es de que el deber, que todos creímos que era el oso periodístico, o sea, se dio un oso periodístico, te adelanta una noticia, según el deber, de fuentes absolutamente confiables, en relación a la sala plena que había ya tomado la determinación sobre la inhabilitación de Morales y otros candidatos más, ¿no? Claro, inmediatamente sale el presidente del Tribunal Supremo Electoral y te dice no ha sido así, el tribunal todavía no ha tomado analizando. Pero bueno, al final el Tribunal Supremo Electoral toma la misma determinación, lo cual te pone en duda el hecho de que por ahí la fuente del deber era absolutamente confiable y esa decisión ya fue tomada con anterioridad. Claro, la pregunta es ¿por qué esa decisión recién es dada el día de ayer? Probablemente, en la lógica hipotética, es de que es mucho menos el impacto noticioso de una decisión de esas características ahora, porque todos estamos en modo carnaval. La gente no va a tener tiempo de repensar, analizar, racionalizar sobre el impacto político que ha tenido una decisión que no deja de tener trascendencia política. ¿Tú qué dices? Esa gente había un calendario, Moira. Había un calendario, y sin embargo había también una presión social donde se estaba insistiendo de que ya por favor se pronuncien, porque se especulaba mucho, y el no ser oportunos en algunos tiempos, aunque si bien no han infringido su calendario, siempre han esperado hasta el último momento, ¿no? Y la especulación ha desgastado mucho a la sociedad, porque es un tema tan delicado que ha logrado antagonizar a los sectores sociales en uno u otro sentido, y marcaba la agenda. Entonces, aunque el presidente del tribunal, Salvador Romero, dijo nosotros hemos decidido esto de manera técnica, y lo explicó de manera escueta pero muy sustanciosa, y no hemos actuado por presión social, dijo. Pero no creo que sean una isla, ¿no?, para no haber percibido toda la serie de especulación, y las especulaciones hacían daño, porque en esa medida estaban abriendo posibilidades de que era viable, y técnicamente, jurídicamente, están bien inhabilitados, pero como se especuló tanto, se abría una especie de ilusión y de posibilidad en el movimiento socialismo de que pudiera ser habilitado Evo Morales, y también Pari, ¿no? Lo mismo Cosío, incluso hubo una política de señalar por qué le habilitan a él y no al otro, cuando no habían habilitado a nadie. Entonces, eso no le hace daño a la democracia, porque... ¿No le hace daño, tú crees? No le hace bien, no le hace bien a la democracia estas especulaciones. Es bueno que el tribunal empiece a dar certezas en los tiempos, porque, mira, ahora que haya salido la noticia en vísperas de carnaval, y no es porque también tengamos el antecedente de haber perdido el mar en vísperas de carnavales, sino que un poco desinfla los ánimos, porque esto en verdad estaba polarizando en extremo. Algo que es un asunto meramente de trámite administrativo, que está refrendado en la Constitución, en el artículo 149, y en la sentencia constitucional, tal como le explicó, porque el presidente explicó las tres vertientes en las que se analizó: de la residencia, acerca de dónde se proyecta los planes de vida, ¿no?, la residencia permanente, y un elemento importante que es el registro del padrón. Pues tienen que converger esos tres elementos. Si tú analizas esos tres elementos y se han cumplido para los inhabilitados de que no se cumplía uno de ellos, quiere decir que ha habido igualdad y ha habido justicia en las inhabilitaciones. Si se hubiera tomado solo uno de los elementos, por decirte, solo el del registro del padrón, o solo de la residencia continua, o solo de dónde diseña su plan de vida, entonces ahí habría la especulación de que ha habido una decisión sesgada. Y en este caso creo que la decisión, tengo la certeza
certeza, por lo que he visto, de que la decisión es totalmente jurídica, pero sí tiene ese ingrediente de haberse dado en un momento oportuno, donde ahorita tú ya no encuentras ningún funcionario público por el horario continuo en ninguna institución. Claro, ya salieron a las 4 de la tarde. Está un poquito desarticulada, mucha gente ha tomado vacación, ha pedido permiso, y a lo que yo quería inicialmente hacer notar, esa gente que cuando Evo Morales renunció no salió a las calles, sino días después y en grupos minoritarios, como dijiste vos una vez, Marcelo, se fue en una soledad, en un abandono, ¿no?, de sus bases, Evo Morales. En esta época de carnaval no creo que se van a rearticular para hacer protesta alguna. Habrá que ver cómo calientan motores la semana que viene. Pero el mismo Mas ha dicho de que no se van a movilizar tras la decisión del tribunal, ¿no? No, pero además, a ver, vamos al tema del análisis político propiamente, más allá de los elementos jurídicos de la determinación. Las consecuencias políticas creo que tienen diferentes vertientes. Le hace muy bien políticamente al proceso electoral la inhabilitación de Evo Morales. Claro. Muy bien. O sea, más allá de la argumentación de la decisión, es una decisión que, por ejemplo, te baja la tensión en el proceso electoral. Si Evo Morales estaba en el proceso electoral, realmente hubiese sido una elección muy tensa, muy crispada, porque el tema ya no hubiese sido el desempeño de los candidatos, sino otra vez hubiese estado en mesa el tema de la polarización del país, porque aún estando de candidato a senador, la estrella principal, el actor principal del proceso electoral hubiese sido Evo Morales, y eso te hubiese levantado otra vez las lógicas de polarización, ¿no? La elección hubiese sido anti-Evo, quién es el candidato que te permite mejor, o te impide más bien que Evo retorne, mostrar discursos radicales, otra vez antagónicos. Esa hubiese sido la dinámica de la elección. Te baja la tensión, ¿no? Entonces vuelve otra vez a ponerte en el ámbito del desempeño electoral que puedan tener los candidatos, pero además me parece que te puede llevar a una elección donde el tema Evo Morales pase, no diría yo a un segundo plano, pero pase a ser soslayado por otros temas que sí necesitan ser discutidos en esta campaña y que son importantes. Primer elemento. Pero al propio Mas es excelente. Le cae muy bien al Mas. Mira lo que estoy escuchando, porque esa es una de las preguntas que quería hacer. Claro. ¿Le va a beneficiar o le va a perjudicar al Mas la decisión que ha tomado el tribunal? Es una excelente noticia para el Mas. Primero, porque le da todo el argumento todavía discursivo en el imaginario, en el ámbito de la fidelización de sus bases, de su voto duro, ¿no? El imaginario de la victimización, que le está funcionando muy bien. Lo que hemos visto en la anterior semana en las encuestas, por supuesto, hay la pertenencia, la identificación de un voto identitario, periurbano, rural, etcétera. Pero hay otros componentes que no dejan de ser importantes en ese 31%, y si vemos el ponderado 36% de intención de voto del Mas, y uno de ellos es la victimización. Oye, ya tendríamos dos candidatos con esta característica. Victimización, Luis Arce y también Carlos Mesa, que siguen recordando que han sido los grandes... Una de las estrategias de Mersa precisamente es esa, claro. Es esa. Es decir, un ratito, yo he renunciado, yo he sido el más afectado por el fraude. A mí me han quitado la presidencia prácticamente, a mí me han robado la elección, ¿no? Esa es la lógica de victimización que no deja de ser importante y que trata... Las lógicas de victimización no te buscan nuevo electorado. Lo que tratan de hacer es fidelizarte el que tienes, te cohesionas. Y el segundo elemento para el Mas, que es altamente beneficioso, es de que te quita un peso en la carrera electoral. Imagino que Luis Arce, Catacora y David Choquehuanca están aliviados. Porque si iban con Evo de candidato, hubiesen tenido que correr con un peso encima. Porque inmediatamente la gente hubiese volcado el papel de víctima que en este momento está teniendo el Mas, más bien al otro lado, ¿no? Es decir, hubiese venido otra vez el 21 de febrero. ¿Cómo va a estar un candidato ahí que no te respeta el referéndum? ¿Cómo va a estar un candidato que te hace fraude de tal tamaño? ¿Cómo va a estar un candidato ahí que tiene tantos pesos de corrupción? Y otra vez la imagen de Evo Morales te hubiese contaminado no solamente a la elección, sino al mismo desempeño electoral del Mas. Por eso, yo creo que el Mas lo que ha dicho es gracias, estamos bien. Y lo que va a utilizar ahora como estrategia, y me parece válido en el ámbito de estrategias electorales, somos víctimas, quieren sacarnos, nos están atosigando y demás, y creo que sin la presencia de Evo Morales todavía eso tiene más efecto. ¿Qué dices tú, Moira? ¿Estás de acuerdo o estás en contra de lo que dice Marcelo? Bueno, al Mas le sirven ambas posiciones, ¿no? Es decir, cuando se postula Evo Morales es casi una provocación. Ellos saben que no tenía posibilidad de estar habilitado, pero sostuvieron y alimentaron, como señalaba en sus bases, esa ilusión.
esa expectativa, incluso anunció con sus abogados argentinos de que podía recurrir a instancias internacionales en caso de ser inhabilitado, y de hecho así se expresó una vez conocido el resultado. ¿Todo ello a qué nos conduce, Miriam? A ver, cuando el MAS estaba en el gobierno, utilizaba, bueno, pues de manera intensiva el canal estatal, y también tenía una presencia fuerte en los demás medios de comunicación. Era parte de su estrategia central. Ahora no está en el gobierno, pero dime tú, Miriam, si hay un solo día que no se ha hablado de Evo Morales. Se ha hablado bastante. Todos los días. Y se sigue hablando. El hecho de haberse inscrito era un acto de provocación que alborotó el avispero, la prensa hablaba todos los días, justo es lo que yo señalaba. Se especuló demasiado, por eso es que no le hacía bien aquello de la polarización extrema en algo que es solamente de mero trámite, que era la habilitación o no, que todos podemos caer en esa inhabilitación, es decir, no es un acto político en contra de nadie, es solamente un acto meramente administrativo, incluso el no presentar una libreta militar o no presentar en el plazo, en fin. La cosa es de que eso era para ese propósito, para que se haga campaña, porque en los medios estuvo presente todo el tiempo. Evidentemente la campaña, la posición del MAS es una posición, más allá de víctima, es una posición de mártir. Ellos han sido víctimas de un golpe de Estado, ¿no? Tienen personas a las que, en mi criterio, considero que de manera desinformada los han enviado a una inmolación, como es lo que pasó en Sacaba y en el Alto, en Sencata, y entonces ese es el panorama de mostrarse como mártires, porque tienen sus mártires que son 30 muertos, tienen su supuesto golpe de Estado que los expulsa del poder, y entonces en esa cadena de injusticias ellos a su argumentación le suman ahora la inhabilitación injusta. Es todo parte de una estrategia, y con eso, ¿qué se ha logrado? De que se vea ante eso como muy decente, muy potable y muy posible de ser electo el Arce Catacora. Permítanme unos instantes, vamos a una pausa, por favor, tenemos más enseguida.